Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 9. Uzumaki. Anteriormente en plan chakra cero. Abriendo la puerta rápidamente, con una sonrisa en el rostro, listo para recibir a su visitante, se detuvo y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Su expresión de ojos muy abiertos coincidía perfectamente con la expresión de ojos muy abiertos y boca abierta de la joven que estaba afuera, con la mano parcialmente levantada para volver a golpear cuando lo vio. Cabello largo y pelirrojo, ojos violetas. Conocía ese rostro. Hola. Oí que alguien se mudó al barrio de al lado y vino a darte la bienvenida. Me llamo Uzumaki Kusina. Y ahora la conclusión. Naruto parpadeó sorprendido, mirando al joven Uzumaki que lo miraba con igual o mayor asombro, su mirada pasando de sus ojos que coincidían con los de ella a su propio cabello rojo intenso, que actualmente estaba atado en una cola de caballo corta detrás de su cabeza. No esperaba buscar, ni mucho menos conocer, a la miembro de su clan todavía. Tenía la intención de esperar al menos un par de días para aclimatarse a Konoha y establecerse en su nuevo hogar antes de salir y acercarse a Kusina. No esperaba que ella llamara a su puerta y le revelara que era su nueva vecina. Saltó y debe haber tenido algo que ver en este accidente fortuito. El hombre Uzumaki se lamió los labios distraídamente, trayendo sus pensamientos de vuelta a la situación actual. Cuando notó que Kusina se movía en el lugar, su propia mente giraba con pensamientos de posibilidades y esperanza temerosa. Ah, gracias por su bienvenida, dijo Naruto finalmente con una rápida reverencia, sonriendo suavemente mientras se enderezaba. Me llamo Uzumaki Naruto, me alegra finalmente conocerte, Kusina-chan. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par ante la introducción, abriendo y cerrando la boca silenciosamente varias veces mientras intentaba hablar, pero se quedaba corta. A Naruto casi le pareció divertido todo el asunto, pues podría jurar que vio chispas salir de su cabeza al ignorar la información. Parece que el Hokage se dignó a hacer de casamentero al proporcionarme mi nuevo apartamento. No esperaba conocerte tan pronto, explicó Naruto. Kusina sacudió físicamente la cabeza para despejar la tormenta de sus pensamientos antes de volver a mirar a su compañero de clan mayor. Sus ojos brillaban con lágrimas y alegría. ¿Tú eres Uzumaki?, preguntó, con la voz cargada de emoción y los últimos jirones de duda. Naruto asintió suavemente. Lo soy. Tuve la suerte de sobrevivir al asedio de nuestra casa. Hace poco, un shinobi de Konoha me dijo que un miembro de mi familia seguía vivo y aquí estás. Naruto sonrió aún más, la tensión y la alerta de su paranoia previa lo abandonaron al sentir el profundo alivio y la felicidad de finalmente conocer a uno de los pocos miembros restantes de Uzumaki que conocía después de todos estos años. Sí. Aquí estoy. Una fracción de segundo después, Naruto se vio obligado a retroceder unos pasos cuando una mancha roja de 1,5 metros se estrelló contra su estómago, extendiéndose alrededor de él para abrazarlo con fuerza. Una breve expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de suavizarse en una suave sonrisa agridulce mientras la rodeaba con sus brazos y la estrechaba contra él, sintiendo su cuerpo temblar mientras sollozaba silenciosamente contra su camisa. Estoy aquí. Está bien. A la emotiva Uzumaki le llevó un tiempo calmarse tras comprender que no era la única Uzumaki que quedaba. En ese tiempo, Naruto la acompañó de vuelta a su nuevo hogar y la sentó en el sofá mientras un miso bunsin, cuidadosamente elaborado, se ocupaba en la cocina. Ponía una tetera a hervir y preparaba té. Naruto seguía sentado con Kusina, aliviando su llanto de alivio y alegría, acariciando su nuca y alisándole el cabello con suavidad, permitiéndole expresar toda la tristeza y el dolor que había guardado durante todos estos años desde la caída de Usu. Ya había sido bastante duro para él, habiendo estado allí para presenciarlo en persona. No podía imaginar cómo debió ser para ella enterarse de ello de terceras personas después del hecho y ser completamente incapaz de hacer nada para salvar a su familia. Ella era una Uzumaki, igual que él. Cuando la familia lo era todo, fue sumamente doloroso perderla.
Debió sentirse muy sola aquí en Konoha. Finalmente, después de casi 10 minutos, la mujer más joven logró calmarse lo suficiente para soltarlo y secarse las lágrimas. Cuando el clon trajo el té y se marchó, para escabullirse tranquilamente en el baño del apartamento, Naruto sirvió una taza para él y Kusina y se la ofreció en silencio, tomando la suya y reclinándose. Así le dio el tiempo que necesitaba. Sorprendentemente, los dos Uzumaki se encontraron en un silencio cómodo mientras Naruto bebía tranquilamente su té mientras Kusina jugueteaba con el suyo mientras lo miraba furtivamente antes de volver rápidamente la mirada para mirar su reflejo en su propia bebida. ¿Te estuviste en Usu? Sé cuando la aldea, quiero decir durante el año, finalmente habló, todavía mirando su propio reflejo. Sí, lo era, dijo Naruto con un suspiro prolongado. Formaba parte del programa Shinobi de la aldea en aquella época. Para cuando supimos que un ataque era inminente, yo ya era Jounin. Todavía recuerdo el día en que el Uzukage me regaló el chaleco antibalas. Kusina lo miró a tiempo de ver la expresión medio vidriosa en el rostro del hombre mientras los recuerdos de ese terrible momento llegaban a él. 3 grandes aldeas. 3. Naruto se frotó la frente con la mano. Nunca en la historia de las naciones una fuerza tan grande había reunido tanto odio contra un solo enemigo. Iwa, Kumo y Kiri. Nos atacaron por todos lados. No fue mucho, pero sí tuvimos cierta anticipación del ataque inminente. Lo suficiente para iniciar la evacuación de los civiles mientras se enviaba una misiva a nuestros aliados. Una solicitud de ayuda. Nuestro clan envió ayuda. Naruto asintió, contemplando su té un momento antes de soltar un largo suspiro, con los hombros hundidos por el recuerdo. Se envió un mensaje antes del ataque. Según tengo entendido, nuestro halcón mensajero más rápido y experimentado voló entre una bandada de más de una docena de señuelos. Solo teníamos que resistir lo suficiente hasta que llegaran nuestros aliados. Nos aseguraron que los amigos de los Uzumaki vendrían. La aldea era un torbellino de actividad. El miedo y la anticipación por lo que estaba por venir flotaban en el aire. Naruto aún hervía de rabia en silencio ante la decisión del Uzukage. El error que había cometido el insensato al negarse idealista a tomar la difícil decisión de atacar las casas de los enemigos que venían a destruirlos a todos. ¿Cómo no lo veía? 3 aldeas marchaban hacia ellos, cada una llena de miles de hombres y mujeres comprometidos con ver arder Usushigakure y al clan Uzumaki. No solo era lógico, sino tácticamente prudente adoptar una mentalidad similar y asegurarse de que la voluntad del enemigo fuera dañada antes de que la batalla pudiera siquiera comenzar. 3 aldeas. 3 equipos enviados a cada una con suficientes sellos explosivos para inutilizarlas. Cada ejército, si no se retiraba para responder al ataque, llegaría con una fuerza moralmente más débil y menos poderosa. Pero lo llamaron genocidio. Él lo llamaría justicia preventiva. Deberían estar demostrándoles a estos shinobi extranjeros lo insensato que fue siquiera considerar asediar y destruir el hogar de los Uzumaki. En cambio, el Uzukage esperaría que se mantuviera firme y enfrentara a estos invasores con toda su fuerza. El pelirrojo negó con la cabeza, apretando los dientes con fuerza. No podía permitirse seguir aferrado a esos pensamientos. Mirar hacia adelante. La decisión estaba tomada. El Uzukage había decidido cómo respondería Usu a este ataque inminente y, como un shinobi leal que portaba el símbolo de su clan y su aldea, cumpliría las órdenes de su superior como se esperaba. Sin importar lo miope que le pareciera el anciano, la población civil seguía siendo evacuada. Ninguno de los altos mandos lo había mencionado públicamente, y el propio Naruto había guardado silencio al percatarse de ello. Pero, al ritmo de la evacuación, solo el 80% de la población estaría salvo fuera de la aldea para cuando llegara el enemigo. Un destello de varias sombras pasó sobre él y vio al Jounin de 16 años detenerse, levantar la cabeza y mirar al cielo. A pesar suyo, sintió un atisbo de esperanza. Una esperanza desesperada por sus amigos, su familia y su hogar, cuando vio varios halcones mensajeros volando a toda velocidad, cada uno desplegado para volar más allá de la aldea. Cada uno portando el mensaje. La súplica. Ayúdanos. Naruto entrecerró los ojos al sentir una furia e indignación muy reales. Kusina se estremeció al ver que su copa se rompía en su mano.
Pasó una semana. Nuestros shinobi de la barrera se sacrificaron uno tras otro solo para mantener nuestras defensas en pie, para evitar que el enemigo traspasara nuestras murallas. Mi mejor amigo dio su vida con su escuadrón solo para mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que pudiéramos salvarnos. Una semana más y nuestro Uzukage seguía asegurándonos: la ayuda está en camino. Esperen un poco más, llegarán pronto. Como era de esperar, las fuerzas aliadas de Kiri, Kumo e Iwa se estrellaron simultáneamente contra Usu como una terrible ola contra una roca solitaria. Golpearon desde todos los lados. Kiri por el este, Kumo por el norte e Iwa por el oeste. A pesar de la relativa preparación para el inminente ataque, no fue suficiente para salvar a la última oleada de civiles que se encontraban en medio de la evacuación de la aldea a su llegada. Hasta el último hombre, mujer y niño fueron masacrados por los ninjas extranjeros unidos. Fiel al temor de Naruto, no todos los civiles lograron escapar de la aldea a tiempo. Sin contar a los pobres que fueron capturados y masacrados mientras intentaban huir, más de 8.000 civiles seguían atrapados en Usu. Comerciantes, pescadores, familias e hijos de los shinobi de Usu. Todos atrapados y condenados a una muerte casi segura. Todo dependía de la llegada de Konoha. Amigos y aliados de toda la vida, cercanos no solo a Usu, sino también al clan Uzumaki en su conjunto. Ni siquiera los ninjas Usu más aterrorizados tenían la menor duda de que Konoha acudiría en su ayuda. El mensaje se había enviado. Incluso a su velocidad más lenta, la gran aldea de Senju Hashirama se habría enterado de su súplica varias horas antes de que las 3 aldeas invasoras pudieran siquiera comenzar su ataque. Vendrían. Y juntos, el innegable poder de Usu y Konoha les recordaría a estos villanos su insensatez. Naruto corría de apoyo. La barrera defensiva que rodeaba a Usu, la pieza de Funinjutsu más poderosa jamás fabricada por el clan Uzumaki, resistía con fuerza. Tallada profundamente en cada centímetro cuadrado de piedra que construía la gran muralla, y mantenida y reforzada por la división barrera en el corazón de Usu, la muralla no solo repelía el chakra, impidiendo que el enemigo usara chakra para escalarla, sino que también descomponía el chakra elemental, negando así el ninjutsu. Su gran altura impedía el uso de medios convencionales de escalada como kuna y cuerdas. Los equipos defensivos ya estaban en su lugar en la cima de los muros, conectados a las matrices de sellado para permitirles el uso de su chakra mientras estaban dentro del campo de efecto de los muros, con el propósito de evitar que los ninja oponentes construyeran cualquier forma de rampa o construcción para verlos por encima del muro. La tarea del equipo de Naruto en ese momento del asedio era simple pero crucial: llevar suministros a los equipos defensivos para mantenerlos alerta y preparados. Ayudar a los civiles restantes a llegar a los refugios antiaéreos de la aldea. Estar listos para cuando el asedio se rompiera con la llegada de Konoha y Usu, llevar a la lucha más allá de las murallas, al enemigo. Naruto esperaba con ansias ese momento. El momento en que los hombres y mujeres de Konohagakure llegarían y le darían a Usu la oportunidad de abandonar la seguridad del muro y hacer que todos se arrepintieran de haber salido de los pozos de los que provenían. Pero luego pasaron los días. Primero 1. Luego 2. Para el tercero, las bajas comenzaron a acumularse. La división barrera se había mantenido admirablemente firme, manteniendo el gran sello del muro, intercambiando a los miembros que mostraban signos de fatiga y permitiéndoles descansar para luego tomar el relevo cuando otro camarada mostraba signos de debilidad. Desafortunadamente, era un sistema en constante deterioro. Inevitablemente, llegó un punto en que no hubo tiempo suficiente para una recuperación completa antes del intercambio, lo que finalmente resultó en el protocolo final, en el que la división ya no sustituía a la recuperación. Continuaron hasta la muerte. Naruto lloró ese día. Lloró y maldijo al mundo. Su tío estaba en la muralla. Formaba parte de los equipos defensivos y era su mejor amigo. Itoshi era miembro de la división barrera. Su amigo moriría pronto, y su tío también, y él no podía hacer nada para cambiar esta situación. Ignoró los gritos patéticos del Uzukage. El viejo estúpido que no se había detenido a animar a quienes lo rodeaban, diciendo que era solo cuestión de tiempo. Konoha llegaría en cualquier momento. Esperaba un poco más y pronto el asedio, la guerra, terminaría.
Naruto solo pudo ignorarlo como divagaciones ingenuas de alguien demasiado ciego para ver la realidad tal como era. Konoha no había venido. Konoha no vendría. Estaban solos. Naruto dejó caer los fragmentos rotos de su taza de té en un cubo de basura antes de moverse hacia el fregadero, lavando los restos persistentes de su té de sus manos mientras miraba brevemente a Kushina. La división Barrera resistió poco más de una semana. 9 días, 13 horas y 57 minutos, para ser exactos. Pero aún así cayeron. Hasta el último momento, dedicaron su vida a sostener el muro. A pesar de mi dolor, de mi ira por lo que le pasó a mí, a nuestro hogar, todavía siento orgullo al pensar en mi amigo y en esas personas valientes que se sacrificaron con tanta disposición. Cuando murió el último de la división Barrera, el sello de la barrera tardó un día más en fallar. Y después, a pesar de su debilidad, los equipos defensivos lo mantuvieron durante 36 horas más. Sin embargo, les hicimos pagar por el muro. Por cada miembro de los equipos defensivos que cayó, una veintena de enemigos cayó primero. 180 Usu murieron ese día. Mi tío estaba entre ellos. Los ojos de Kushina se abrieron de par en par ante ese detalle. Era obvio que las pérdidas que el mayor Uzumaki había sufrido durante el asedio serían enormes e increíblemente personales, pero aún así, oírlo hablar de la muerte de su familia no le restó impacto. Tras la caída del muro, la invasión se transformó en un asedio más tradicional. El enemigo tuvo que conformarse con el poderío de nuestras fuerzas y su familiaridad con el terreno, lo que a su vez lo obligó a recurrir a tácticas de ataque y huida. En cooperación, las 3 aldeas escalonaron sus ataques, de modo que nos vimos obligados a mantener la defensiva en todo momento, día y noche. Habían pasado varios días desde la caída del muro. Desde la muerte no solo de su mejor amigo en Usu, sino también de su tío. Naruto había sido transferido rápidamente al frente y se había retirado como apoyo. Junto con varios escuadrones, Naruto había sido destinado al oeste de la aldea, desde donde Iwagakure atacaba. Al principio, había sido relativamente fácil predecir un patrón en los ataques de las 3 aldeas. Saber y prever cuándo y dónde vendría el siguiente. Pero después de 2 días, el patrón cambió. Usu fue sorprendido por el cambio en el patrón de ataque. La mayoría de sus fuerzas se habían concentrado al este para protegerse del ataque de Kiri. Pero, en cambio, Iwa atacó. Un número inaceptable de bajas cayó demasiado rápido desde el inicio del ataque sorpresa de Iwa. Naruto observó con los ojos abiertos y horrorizado como una joven kunoichi de tan solo 12 años fue tragada por la tierra. Ver esa expresión de resignada desesperanza en su rostro, que se repitió por un instante, la silenciosa certeza de que iba a morir y que nada podría detenerla, cambió algo en Naruto. Fue como si algo se rompiera en su interior al ver esos ojos aterrorizados antes de que fueran arrastrados bajo tierra. Naruto se agachó repentinamente ante un kunai que lo atacó por detrás, plantando las manos en el suelo mientras extendía las piernas hacia atrás, asestando una patada contundente en el abdomen del ninja Iwa atacante. Al atrapar el kunai que el shinobi enemigo había soltado por la fuerza de la patada, Naruto movió la muñeca y la envió volando tras el ninja, clavándose profundamente en la frente del hombre con un golpe sordo. Sin siquiera esperar a confirmar la muerte, Naruto centró su atención de inmediato en su siguiente objetivo. Abalanzándose hacia adelante, el enfurecido Uzumaki agarró a otro ninja por la nuca, apretando con fuerza la mano y retorciéndole el cuello, antes de colocar una placa explosiva en la espalda del chaleco antibalas del cadáver. Activando el temporizador de la placa, lo arrojó a un lado, directo a una gran roca voladora. La roca se hizo añicos por la fuerza de la detonación, salvando al trío de ninjas Usu que desconocían su inminente muerte. 3 muertes después, Naruto seguía en movimiento. A diferencia de sus compañeros, no practicaba ninjutsu. Sus manos, pies y armas atacaban con una eficacia letal mientras vertía cada vez más chakra en la boca del estómago, amasándolo constantemente a medida que se añadía más chakra a la mezcla. Presionándose contra el suelo, evitó un chorro de lodo que se dirigía hacia él antes de golpear otra etiqueta explosiva en el suelo debajo de él y empujar con sus manos, disparándose varios pies hacia adelante para dar un cabezazo en el estómago de otro ninja. Una rápida activación y la etiqueta detonó, matando al shinobi de Iwa que se había estado preparando para arrastrarlo bajo tierra.
alcanzando uno de sus propios kunai. Cuando sintió que la bolsa estaba vacía, rápidamente sacó un shuriken. Deslizando dos en sus dedos, le dio un revés en la cara al shinobi, al que había dado un cabezazo mientras se ponía de pie, clavándose profundamente en la cara del hombre y sacándole un ojo. Otro movimiento de su muñeca vio como un shuriken atravesaba el cuello del hombre mutilado, cortando una arteria. El segundo shuriken pasó por alto para evitar por poco al ninja que lo esquivaba detrás. Solo le hizo un corte profundo, pero finalmente superficial, a lo largo del costado de la cara y le arrancó un trozo de la oreja izquierda. Para entonces, Naruto había logrado avanzar lo suficientemente cerca de la pared como para estar en línea con los defensores Usu restantes, solo el invasor Iwa Shinobi estaba frente a él. Dando un sólido paso hacia adelante, lanzó una poderosa patada a un shinobi que cargaba, enviando al invasor hacia sus compañeros antes de atraer una última oleada masiva de chakra hacia su estómago y levantar sus manos. Media docena de sellos manuales después, Naruto desató el infierno. Suiton. Sensokuko. Estilo acuático. 1000 tiburones alimentándose. Un torrente masivo de agua brotó de la boca de Naruto, formando un enorme maremoto de casi 15 metros de altura en cuestión de segundos. Antes de que la ola pudiera avanzar más de unos pocos metros, se concentró y formó miles de tiburones azules y blancos. En cuestión de instantes, solo quedó sangre del shinobi de Iwa más cercano, que fue rápidamente arrastrada por el tsunami. El muro destrozado a ambos lados del enorme ninjutsu lo mantuvo en un área limitada, aumentando su letalidad. Presionando eficazmente el jutsu para darle mayor potencia, mientras impactaba y destrozaba a los invasores que se encontraban en su camino. Naruto se permitió una breve sonrisa burlona mientras sacaba una píldora de la bolsa que llevaba a la espalda y la tragaba, restaurando el chakra gastado. Desde los restos que su jutsu había dejado atrás, podía ver que todos los invasores dentro de la brecha del muro habían sido destrozados y sus restos barridos. Tras él, sus camaradas se habían reagrupado y aprovecharon la oportunidad para rescatar algunas de las armas dispersas, preparándose para la conclusión del jutsu y el regreso de la siguiente oleada de enemigos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por un momento, antes de entrecerrarse, mientras se concentraba en el jutsu de agua que había salido de la brecha y se extendía más allá. Retrocedan. ¿Qué? La Usu Jounin más cercana parpadeó sorprendida al mirarlo. ¿Retroceder? No podemos. Siento una acumulación masiva de chakra. Supera el nivel de Uzumaki Jounin, explicó Naruto, llevándose la mano a la cabeza y tirando de las tiras de su protector frontal. Temo que este enemigo esté más allá de cualquiera de nosotros. Retírense al punto de retención secundario e informen al Uzukage de este desarrollo. Incluso sin mirar, Naruto podía sentir la vacilación en su compañero, el deseo de quedarse y luchar, de proteger su hogar a pesar del poder y la fuerza ejercida contra ellos. ¿Qué pasa contigo? Naruto giró los hombros, apretando los dientes al ver como un enorme trozo circular de su Sensokuko se desvanecía en un instante, revelando una diminuta figura que flotaba en el aire. El día que me arrodillé ante el Uzukage y me convertí en shinobi, juré defender mi hogar y a mis aliados con mi último aliento. Hoy cumplo ese juramento. Retrocedan. Les daré el resto de su vida. La Jounin dudó un momento más, con los ojos abiertos de par en par, asombrada por la valentía que presenciaban los Uzumaki. Ella misma no era Uzumaki, pero la lealtad y la dedicación que demostraba el clan conmovían y contagiaban a todos a su alrededor, incluso a ella. Pero esto superaba todo lo que jamás había llegado a comprender del poderoso clan. Sabía exactamente quién había llegado al campo de batalla. Comprendía lo que le aguardaba al pelirrojo si se quedaba. Era el Tsuchikage. Comprendido. Con una rápida flexión de piernas, ella y los otros defensores sobrevivientes contraatacaron, saltando a los edificios detrás del campo de batalla. Naruto se permitió girar la cabeza y mirar hacia donde se había ido su equipo. Y abrió los ojos de par en par al verlos a todos. Arrodillados en los tejados, con la cabeza inclinada hacia él. Lucha bien, Uzumaki Naruto-sama. Fue difícil resistir las primeras oleadas de ataques tras la ruptura del muro, continuó Naruto, tomando la taza de té de cocina y lavándola en el fregadero.
Con el patrón escalonado de ataques provenientes de todos lados, perdimos más terreno del que pudimos recuperar. Casi perdí a todo mi escuadrón defendiéndome de un ataque de Iwa y me habría visto superado si los refuerzos no hubieran llegado a tiempo. Naruto hizo una pausa, extendiendo la mano para frotarse las costillas del lado derecho, recordando aquel brutal encuentro con Onoki de las escamas. El Tsuchikage había estado a punto de matarlo más de una vez en aquella pelea. Sé cómo sobreviviste. La voz temblorosa de Kusina lo sacó de su melancolía y regresó su mirada hacia ella. Sus ojos se suavizaron con tristeza cuando vio el estado veteado de su maquillaje y sus ojos llenos de lágrimas. Según me dijeron, Usu quedó completamente destruido. No quedó ni un solo edificio en pie y todos los supervivientes fueron masacrados. ¿Cómo lograron escapar? Naruto frunció el ceño pensativo por un momento. Era algo de lo que él mismo, hasta el día de hoy, no estaba muy seguro. Había rastreado a algunos shinobi que participaron en la invasión en los meses y años posteriores a la destrucción de su hogar y le habían dicho prácticamente lo mismo. Cuando Usu cayó de verdad, las 3 aldeas saquearon y destruyeron su hogar. Kiri robó todos los ninjutsu de agua que pudieron conseguir, incluyendo el ninjutsu de tiburón creado por su clan. Iwa fue quien demolió los edificios de la aldea, y Kumo intentó apropiarse del conocimiento del clan Uzumaki sobre el sellado. Naruto se sintió aliviado al descubrir que Kumo había fracasado en ese aspecto. Pero ¿cómo había sobrevivido? ¿Cómo es que ningún enemigo lo había encontrado atrapado bajo las ruinas de los edificios centrales de la aldea, con los cuerpos de varios de sus compañeros restantes y civiles atrapados amontonados sobre él? Para ser honesto, no lo sé, confesó Naruto encogiéndose de hombros con impotencia. Recuerdo que nos ordenaron retirar nuestras fuerzas restantes a la última línea defensiva en el corazón de la aldea. Debíamos prepararnos para un asalto total, para recuperar la ventaja y hacer retroceder a los invasores más allá del muro. Pero los saboteadores lograron infiltrarse y colocar trampas. Perdí el conocimiento en las explosiones y, cuando desperté, todo había terminado. Quizás los cuerpos de quienes fueron enterrados conmigo me protegieron de alguna manera de los equipos de búsqueda enemigos. Les hicieron creer que no era más que un cadáver. En realidad, no importa. Desperté, y nadie más lo hizo. Desde ese día, con mis espirales de chakra dañadas por la lucha, vagué por las naciones, escondiéndome de los cazarrecompensas y de cualquier shinobi cercano que se aprovechara de un Uzumaki superviviente debilitado y vulnerable. Y ahora estás aquí. Naruto sonrió. Salió de la cocina y se acercó a Kusina, agachándose para mirarla con todo el amor y el cariño que tanto había deseado transmitir a otro Uzumaki desde la destrucción de su hogar, mientras extendía la mano para acariciarle suavemente el rostro. Sí. Estoy aquí. Capítulo 10. Una prueba de habilidad previamente. Quizás los cuerpos de quienes fueron enterrados conmigo me protegieron de alguna manera de los equipos de búsqueda enemigos. Les hicieron creer que no era más que un cadáver. En realidad, no importa. Desperté, y nadie más lo hizo. Desde ese día, con mis espirales de chakra dañadas por la lucha, vagué por las naciones, escondiéndome de los cazarrecompensas y de cualquier shinobi cercano que se aprovechara de un Uzumaki superviviente debilitado y vulnerable. Y ahora estás aquí. Naruto sonrió. Salió de la cocina y se acercó a Kusina, agachándose para mirarla con todo el amor y el cariño que tanto había deseado transmitir a otro Uzumaki desde la destrucción de su hogar, mientras extendía la mano para acariciarle suavemente el rostro. Sí. Estoy aquí. La vida en Konoha había resultado pintoresca en las semanas posteriores a su llegada. Desde que se mudó a su apartamento y, inesperadamente, se convirtió en vecino de la misma razón por la que había venido a la aldea, Uzumaki Kusina, todo se había sentado en una pacífica monotonía a la que realmente no estaba acostumbrado. Su vida desde la caída de Uzui antes de llegar a Konoha había estado llena de emoción y del peligro que conllevaba vivir en la carretera, principalmente. Allí era necesario estar en constante alerta ante bandidos, shinobi renegados, cazadores de cabezas o incluso shinobi legales de aldeas que habían demostrado ser enemigas del apellido Uzumaki. Pero aquí no había necesidad de eso.
Bajo su disfraz de superviviente y refugiado, Uzumaki aún no estaba registrado como miembro del programa Shinobi de la aldea, por lo que no podía acceder a ningún campo de entrenamiento para desahogarse, ni tenía necesidad ni motivo para mantenerse alerta rodeado como estaba de los Shinobi activos. Eso no quería decir que Naruto se hubiera aburrido durante las semanas desde su llegada. Ni mucho menos. Con su presentación a Kushina y el tiempo que pasó contándole la historia de su hogar ancestral y su clan, la mujer le había presentado al hasta entonces único consuelo en su vida. Su hija, Uzumaki Natsumi. La bebé de cabello dorado se había encariñado con él tan rápida y fácilmente como él con ella. A pesar de la falta de cabello Uzumaki, Naruto había podido sentir la fuerza de su clan en la bebé. Dejando a un lado al Kyuubi encarcelado, era una bebé tan hermosa como cualquier otra que hubiera visto. Que tuviera a sus madres, los ojos de su clan, hicieron que el corazón de Naruto se entristeciera tanto por la pérdida de su hogar y su familia como por la alegría de haberlas encontrado a ella y a Kushina. Juntas, las dos mujeres Uzumaki le habían mostrado su casa. Kushina disfrutó mucho enseñándole el único lugar de toda la aldea donde se podía comer bien. El puesto de ramen de Ichiraku. Naruto aún podía asegurar que el dueño del puesto lloró de alegría ese día, cuando ambos gastaron lo que una familia normal gastaría en una semana. Lo único que Kushina aún tenía que hacer era presentarle a sus amigos en la aldea. Cuando Naruto le habló al respecto, preocupado porque no le quedaban amigos debido al ataque del Kyuubi, ella razonó que era egoísta. Aún no estaba lista para compartir a su prima con nadie más. Una razón por la que Naruto no la culpaba, la verdad. Él había sido así cuando tomó a Rin bajo su protección. Reacio a revelarla a Nagato y los demás, no por preocupación por cómo la recibirían, sino por el deseo egoísta de que su atención siguiera centrada en él durante el tiempo que pudiera justificar. Kushina se vio obligada a hacer sacrificios para mantener a su prima sola, como deseaba. Para mantener a sus amigos alejados y ahuyentar su curiosidad, se vio obligada a pasar tiempo con ellos como solía hacer antes del nacimiento de Natsumi y en las raras ocasiones posteriores. A Naruto no le importó en absoluto, ya que eso le permitió pasar tiempo con la bebé Uzumaki como su niñera. Lo más lamentable fue que el tiempo a solas con la bebé le permitió examinar en privado su sello y determinar el estado del Kyuubi en su interior. Lo que logró determinar, el estado del sello, su función y cómo ataba al Kyuubi dentro de la pequeña Natsumi, dejó a Naruto impresionado con el trabajo del Yondaime y deseando poder devolverlo a la vida, solo para enviarlo él mismo a la muerte. El sello que contenía al poderoso Biju era impresionante. No se podía negar. Y jamás permitiría que el Kyuubi escapara, ni siquiera durante el periodo más vulnerable de una Jinchuriki, como ocurrió con Kushina, el parto. Sin embargo, el sello estaba diseñado con agujeros que permitían que el chakra de la entidad se filtrara y se mezclara con el de Natsumi. Dada su propia investigación sobre los Biju y su experiencia con Rin e Isobu, Naruto era plenamente consciente de que el chakra de un Biju contenía su propia voluntad. Permitir que un pequeño goteo de chakra del Kyuubi se mezclara con el de Natsumi corría el peligroso riesgo de infectarla con el estado emocional persistente de la propia bestia. No solo eso, sino que el sello tenía un maldito candado. Un candado, en el sentido de que el sello estaba diseñado, por su propia función y construcción, para ser abierto por un tercero. No era tan difícil suponer quién poseía la llave del sello de Natsumi dada la historia del Yondaime. Si bien el diseño y la construcción del sello dejaban claro que Kushina le había enseñado a su ex esposo algunos aspectos del Fuinjutsu de la marca Uzumaki, esa era solo una pequeña parte enseñada sobre una base ya sólida transmitida al ex Hokage de su propio sensei Jiraiya de los Sannin. Era un hecho bien conocido, hasta el punto de convertirse en leyenda, que Namikaze Minato había inventado un poderoso ninjutsu llamado Rasengan justo antes de la tercera gran guerra shinobi. En sus años de viajes, Naruto había aprendido que ese mismo ninjutsu también era conocido por el mismísimo Sannin Sappo. Por lo tanto, con ese conocimiento, era una suposición segura que Minato le había transmitido la llave del sello de Natsumi a su mentor antes de morir. La única razón por la que no le había contado a Kushina sus preocupaciones y hallazgos sobre el sello de Natsumi era que, a estas alturas, ella seguiría apoyando a Minato y sus habilidades en Fuinjutsu.
Si bien él era un Uzumaki y por ello contaba con su confianza, eso no significaba que ella creyera en ninguna habilidad de Fuinjutsu solo por su palabra. En ese momento, Naruto estaba haciendo la compra. Kusina estaba con Natsumi jugando con una de sus ex compañeras y una amiga con su propio hijo, lo que le había permitido al pelirrojo disfrutar de la tarea a solas. Le ayudó que, sin la presencia de la mujer, el precio de sus compras se hubiera reducido bastante sin las brazadas de ramen instantáneo que ella le metía a escondidas en la cesta. Estaba a punto de terminar, solo le faltaban algunas cosas para casa antes de ir a la caja cuando sintió un breve cambio en el aire a sus espaldas. Con un kunai escondido en la manga, el Uzumaki giró la cabeza para mirar atrás, a la repentina llegada. Uzumaki-san. Al ver el rostro enmascarado de un Anbu a pocos metros de él, cuya identidad se ocultaba tras la apariencia de una rata, Naruto se relajó y guardó el kunai en su funda con un simple gesto. Si lo hubieran descubierto, los Anbu nunca se habrían molestado en revelarse de esa manera. Simplemente habrían atacado. ¿Sí? Okage-sama requiere su presencia, dijo Rat, extendiéndole un pequeño pergamino, con el sello del lacre del Okage a la vista. Los detalles están incluidos. En el momento en que Naruto aceptó el pergamino del Anbu, el hombre desapareció de la vista con un rápido shunshin, dejándolo solo en el pasillo una vez más. Con un encogimiento de hombros mental, Naruto dejó caer su cesta de la compra, la atrapó con indiferencia y la apoyó en un pie para tener las manos libres y romper el sello y abrir el pergamino. Solicitante Uzumaki Naruto. Se le ordena presentarse en el campo de entrenamiento 035 para el examen y evaluación de su solicitud de ingreso al programa Shinobi. Se le otorgan 30 minutos para prepararse como considere oportuno al abrir esta orden. Si no se presenta su evaluación en el minuto 31, su solicitud será desestimada y se le aplicará un plazo de al menos un año antes de poder intentar su admisión. Las instrucciones para llegar al sitio de su evaluación se detallan a continuación. Nara Shikaku. Comandante Jounin. Oficina del Okage. Con una ceja levantada ante el nombre, sin esperar que su aviso fuera escrito y dictado por alguien más que el Okage de Konoha, pero aún archivando el nombre y el puesto dada la importancia que el puesto sugería, Naruto abandonó cualquier otro intento de concluir sus compras e inmediatamente se dirigió a la caja, pateando la canasta en el aire y atrapándola fácilmente. Un rápido golpe a una caja de bocadillos para más tarde en su camino a la caja, seguido de la compra de sus compras, Naruto rápidamente regresó a casa, eligiendo saltar sobre los techos y las paredes del edificio en lugar de una ruta terrestre a casa. Honestamente, no tardó más que unos minutos en estar listo para su examen. Un clon recogió sus compras para guardarlas en su ausencia y se esfumó limpiamente en el baño al terminar, dejando que Naruto se cambiara y recogiera su equipo. Con su verdadera vestimenta y equipo bien escondidos en Usu, el equipo ninja de Naruto era bastante patético, en realidad. Tenía que serlo dada su historia de vagabundo reciente. Un par de pantalones shinobi desgastados con una camisa de malla de cadena sobre una camisa de manga larga marrón oscuro. 5 minutos después de su tiempo de preparación de 30 minutos, estaba vestido y ajustándose sus diversas bolsas de equipo. 2 bolsas de kunai en su pierna derecha y una bolsa de shuriken en su izquierda. Una bolsa de suministros en su parte trasera y una funda de pergamino atada a su bíceps izquierdo. Con su largo cabello recogido en una coleta, Naruto escribió un breve mensaje para Kusina y lo deslizó por debajo de su puerta, por si acaso ella regresaba a casa antes de que él terminara. Una vez hecho todo esto, los Uzumaki partieron. Naruto tardó 20 minutos en llegar al campo de entrenamiento 035 desde que el oficial Anbu le dio las órdenes. 3 minutos para llegar a casa, 5 para prepararse y 12 para abandonar la muralla de la aldea y dirigirse a donde se encontraba 035. Y esos 12 minutos solo se debieron a que tuvo que detenerse a consultar las indicaciones para localizarlo, ya que aún no conocía la distribución de la aldea. Al llegar, vio inmediatamente a Sarutobi esperándolo, vestido con su habitual atuendo oficial y fumando tranquilamente una pipa. Con él se encontraban varios desconocidos.
Dos hombres de distinguida herencia dadas sus expresiones controladas y la forma en que se comportaban, que parecían tener más o menos su misma edad, flanqueaban al Hokage. El hombre de la derecha, un Uchiha al que se le había otorgado el icónico escudo del clan en forma de abanico marcado en su manga izquierda, estaba vestido con el atuendo completo de shinobi. Una chaqueta antibalas verde oscuro sobre la camisa y los pantalones de manga larga de shinobi y una capa en la cintura que le llegaba hasta las rodillas decorada con una línea de diamantes blancos en la parte inferior, sus ojos eran de un negro obsidiana y su cabello castaño oscuro le llegaba justo por debajo de los hombros. El hombre de la izquierda era un Hyuga, dados sus pálidos ojos blancos, casi sin rasgos distintivos, propios de quienes poseían el Byakugan. Vestía una túnica larga y suntuosa con mangas anchas que le permitían envolver las manos al entrelazarlas al frente. Su propio cabello negro le llegaba a pocos centímetros de la parte baja de la espalda. Los demás eran una mezcla de familiares y desconocidos. Con el uniforme de Jounin, Naruto no podía confundir el rostro pálido y los ojos amarillos y rasgados de Orochimaru, el Sannin. El Sannin serpiente de Konoha se dio cuenta de inmediato de su llegada y ni siquiera parpadeó cuando sus ojos se posaron en el recién llegado Uzumaki. Su compañero, de pie a su izquierda, le resultaba desconocido a Naruto. Con el pelo castaño y puntiagudo recogido en una coleta alta y dos largas cicatrices que le marcaban el lado derecho del rostro, este hombre llevaba el mismo chaleco antibalas que Orochimaru y el Uchiha, pero sobre una camisa de malla de manga corta. Además, llevaba un abrigo de piel harapienta, probablemente de ciervo dada su apariencia, sobre la chaqueta Jounin. «Ah, Naruto-san, ya llegaste», dijo Sarutobi al ver la llegada de los pelirrojos. «Y con tiempo de sobra, eso se verá bien». Naruto hizo una breve reverencia al Hokage antes de sonreír levemente mientras se acercaba al Hokage y al shinobi de alto rango. «Creo que cuando tu Kage ordena tu presencia, es mejor no perder el tiempo, ni el tuyo ni el de tu líder». El anciano asintió con aprobación antes de señalar a los que lo acompañaban. «Si me lo permiten, les presentaré al panel que se ha reunido hoy para evaluar su solicitud y examen. A mi derecha se encuentra el jefe del clan Uchiha, capitán de la policía militar de Konoha y miembro del alto consejo shinobi, Uchiha Fugaku». El Uchiha de rostro severo observó a Naruto por un momento, como si evaluara su valor y nivel de amenaza antes de asentir en señal de saludo. A mi izquierda está el jefe del clan Hyuga y también miembro sentado del alto consejo shinobi, Hyuga Ieyasu. No hubo respuesta del Hyuga al ser presentado. Simplemente miró a Naruto brevemente antes de darse la vuelta para observar lo que fuera que considerara más valioso. Para ser honesto, esto molestó un poco a Uzumaki. Además, en su calidad de miembro del panel como shinobi en servicio activo, tenemos a Nara Shikaku, actual comandante Jounin y jefe del clan Nara. El hombre de aspecto rudo le dio una sonrisa perezosa y le hizo un gesto con la mano mientras se apoyaba contra un árbol, disfrutando de la sombra que proporcionaba. Y finalmente un estudiante mío, Orochimaru, el Sannin de Konoha. El hombre en cuestión hizo una breve reverencia, casi burlona, debido a la sonrisa divertida que se dibujó en su rostro al ser presentado. «Es un placer conocerte, Uzumaki-kun». Naruto le devolvió el arco al Sannin serpiente antes de girarse brevemente para mirar a los otros tres con una expresión más relajada y abierta. «Ah, el placer es mío. Gracias por su tiempo. Bueno, ahora que terminamos las presentaciones, ¿le importa si le explico las cosas desde aquí, Hokage-sama?», intervino Shikaku, mirando a su líder con calma. Ante la aprobación del anciano, el Nara se giró hacia Naruto para continuar. «Bien. Entiendo que el Hokage ya le explicó que el examen de hoy consiste en un combate controlado para determinar su nivel de habilidad y competencia general». Naruto asintió en señal de acuerdo, recordando la conversación que tuvo con Sarutobi a su llegada hacía varias semanas. «Bien. Normalmente, ese entrenamiento consiste en varios entrenamientos contra oponentes de diferentes niveles, desde Genin hasta Jounin especial, seguidos de un entrenamiento contra un educador Jounin en activo», explicó Shikaku. «Sin embargo, mis compañeros jueces y yo decidimos que dicho examen es innecesario dada tu aparente trayectoria y experiencia. En su lugar, participarás en 3 entrenamientos hoy, cada uno contra un oponente de diferente habilidad y rango.
Tu rendimiento general y contra cada oponente individual será evaluado y deliberado por el panel, que emitirá el veredicto. ¿Entendido? Naruto asintió una vez. No había nada que decir en ese momento. Era como un informe de misión. A menos que el subordinado tuviera preguntas, no había necesidad ni lugar para que hablara. Bien. Sus oponentes han sido seleccionados por nominación y aprobados por el panel. Además, se les ha informado del examen de hoy y se les ha dado tiempo para prepararse adecuadamente. El supervisor que supervisará cada combate será diferente, y yo seré su primer supervisor. ¿Tienen alguna pregunta antes de que comience el examen? Naruto guardó silencio una vez más mientras negaba con la cabeza. Estaba bastante claro. Se enfrentaría a 3 oponentes. Cada combate tendría un supervisor diferente para determinar el inicio y el final según las reglas habituales. Se les había dado más tiempo para prepararse que a él, lo cual, como supuso, era a propósito para obligar al aspirante, es decir, a sí mismo, a esforzarse aún más para igualar a un enemigo bien preparado. Hubo una ráfaga de movimiento cuando todos los jueces, excepto Shikaku, se retiraron al borde del campo de entrenamiento para observar desde una distancia segura y un adolescente, tal vez de entre 15 y 18 años de edad, apareció en el otro lado del campo abierto detrás de Naruto en una nube de humo. Tu oponente es Chunin Ebisu, presentó Shikaku, señalándole al shinobi. Tiene 16 años. Ebisu es un miembro en formación del profesorado de la Academia Shinobi. El adolescente se enderezó y formó un sello manual, el sello de confrontación, mientras se enfrentaba a Naruto. Vestía como cabría esperar de un Chunin. Pantalones azul oscuro sencillos, camisa de manga larga y un chaleco antibalas Chunin verde claro. El único accesorio que había añadido a su apariencia eran unas gafas de sol redondas negras que ocultaban sus ojos. Su diadema de Konoha, un pañuelo que le cubría el pelo, parecía notablemente olvidable. Naruto se enfrentó a su oponente, devolviéndole el sello a Ebisu, respetando la tradición que había aprendido que Konoha mantenía en sus entrenamientos, a partir del paquete de información que Sarutobi le había proporcionado. Comenzar. Con una palabra, Shikaku saltó hacia atrás para evacuar el área inmediata y Ebisu comenzó el combate. Con una velocidad y fluidez que sorprendieron a Naruto dada la edad del adolescente, el joven de 16 años se alejó y le lanzó 3 kunais, con la intención de golpearlo de lleno en el pecho si no se movía. Haciéndose a un lado, Naruto no se sorprendió cuando, al verse obligado a agacharse rápidamente, chocó contra el ninja en el aire, quien ya estaba a punto de lanzar una patada giratoria. Aparentemente había previsto su dirección y movimiento. Mientras Naruto esquivaba la patada, Ebisu sacó otro kunai y lo lanzó de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza del Uzumaki. Al igual que antes, falló, ya que Naruto esta vez saltó un paso hacia atrás y giró varios metros hacia atrás para ganar algo de distancia entre él y el Chunin más joven. La evaluación inicial mostró que Ebisu, aunque joven y apenas dentro del rango de edad que un Usugenin podría considerar para un ascenso, era hábil y diestro en la evaluación del campo de batalla, dada la rapidez con la que el chico había podido predecir la dirección en la que esquivaría su ataque inicial. Probablemente por haber determinado su lado dominante. La falta de ninjutsu no indicaba su uso, dado que el combate aún estaba en sus primeras etapas, pero hasta el momento, la competencia del Chunin con el Shuriken Jutsu, sumada a su inmediata transición al combate cuerpo a cuerpo, sugería que el adolescente era un luchador de corta y media distancia. Manteniéndose agachado, con las piernas abiertas y las rodillas flexionadas, para moverse rápidamente en cualquier dirección, Naruto extendió la mano hacia su bolsa secundaria de kunai y la abrió. Ebisu respondió como esperaba y sacó otro kunai antes de retroceder un par de pasos, levantando el cuchillo a una posición defensiva, anticipándose a la necesidad de parar los próximos proyectiles. Naruto esbozó una leve sonrisa mientras sacaba un palito delgado de color marrón claro y verde. Se lo metió en la boca y mordió el poki de té verde, dirigiéndole una sonrisa divertida a Ebisu mientras se enderezaba y guardaba la mano libre en el bolsillo. El desprecio despreocupado de su oponente y el hecho de que el pelirrojo tuviera la audacia de traer consigo una funda de kunai llena de poki y decidiera comérsela mientras luchaba contra él fue un insulto. ¿Acaso el hombre mayor lo consideraba una amenaza tan insignificante?
Con el ceño fruncido, Ebisu se lanzó hacia adelante, sacando otro kunai para su mano libre mientras se acercaba a su irrespetuoso oponente. Cuando estuvo a 1,5 metros de Naruto, extendió el brazo derecho, lanzando el kunai que tenía en esa mano a la cabeza de su oponente. Cuando el Uzumaki inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando el ataque con eficacia, mientras masticaba su refrigerio, Ebisu atacó desde un ángulo bajo con el objetivo de clavar el kunai que aún tenía en la mano izquierda, justo debajo de la caja torácica. Cuando se detuvo en seco, los ojos del Chunin se abrieron visiblemente detrás de sus gafas. Fue un estado de incredulidad congelada cuando su kunai fue detenido y desviado por un palo poki medio comido, brillando débilmente en chakra, que aturdió a Ebisu. El control y la experiencia necesarios para infundir chakra en un objeto tan frágil sin romperlo, sino para fortalecerlo lo suficiente como para bloquear el filo de un kunai. Era algo que jamás hubiera creído capaz de lograr. Nunca había oído hablar de un control de chakra tan perfeccionado fuera del ninjutsu médico. Y entonces todo terminó allí. Cuando por el rabillo del ojo vio 5 puntos morados brillantes en las puntas de los dedos de Naruto mientras sacaba la otra mano del bolsillo. Una estocada en el estómago. Un dolor cegador. Y una sola palabra. Gogyo-fuin. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.